Oye, ¿alguna vez te has puesto a pensar en qué había antes de que Dios dijera hágase la luz y todo eso? Siempre nos han contado que no había nada, ¿verdad? Un vacío total, cero absoluto. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si te dijera que hay otras ideas bastante interesantes? Piensa en esto, si Dios creó todo de la nada, ¿de dónde salió esa nada? Suena raro, ¿no? Es como si sacáramos un conejo de un sombrero vacío. ¿De dónde sale el conejo? La idea de la nada absoluta es difícil de imaginar. ¿Podemos siquiera concebir la nada? Es una duda que siempre he tenido. Resulta que hay historias antiguas, mucho más viejas que la Biblia, que nos dan otra perspectiva. Una de ellas es la historia babilónica de la creación, el Enuma Elish. Imagínate esto, antes de que hubiera cielo, tierra, o cualquier cosa, existían dos dioses, que eran como fuerzas primordiales. Uno era Apsu, como el agua dulce, algo así como el orden, lo masculino. La otra era Tiamat, como el agua salada, el caos, lo femenino. Estos dos no estaban sentaditos y tranquilos. Estaban mezclados en un caos total. Era como una energía bruta, un potencial enorme, pero sin forma. De esa mezcla loca salieron otros dioses, y al final, uno de ellos, Marduk, derrotó a Tiamat y usó su cuerpo para crear el cielo y la tierra. ¿Ves la diferencia? No es que todo salió de la nada. Salió de un caos que ya existía. Era como tener todos los ingredientes de un pastel revueltos en un desastre, y luego alguien los ordena y los hornea para hacer el pastel. Ahora, aquí viene lo interesante. Si lees el Génesis, en la Biblia, hay un versículo que siempre me ha hecho pensar, que dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Espera, ¿aguas? ¿De dónde salieron esas aguas? El texto no lo dice. Simplemente están ahí, antes de que Dios empiece a crear todo. Es como si llegáramos a una película ya empezada y no nos explicaran lo que pasó antes. Algunos creen que estas aguas no son agua normal. Podrían ser un símbolo de ese caos primordial del que hablaban los babilonios. Como si Dios no creara de la nada, sino que ordenara un caos que ya estaba ahí. El Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas sería como el chef que empieza a organizar los ingredientes del pastel, ¿entiendes? Y hay más. Existieron unos grupos, los gnósticos, que tenían una idea aún más loca. Ellos decían que, antes del Dios de la Biblia, existía un ser superior, como el jefe máximo del universo. Un ser tan elevado que ni siquiera se metía directamente en la creación. Según ellos, de ese ser superior salieron otros seres, y uno de ellos, un poco torpe, el Demiurgo, fue el que creó nuestro mundo. Y ese Demiurgo sería el Dios del Antiguo Testamento. Para los gnósticos, la historia de la creación del Génesis es solo una parte de la historia completa. Es como si te contaran el capítulo de un libro, pero se saltaran todo lo que pasó antes. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué había antes de la creación? La respuesta fácil es nada. Pero si te pones a investigar, encuentras que tal vez había un caos primordial, una energía sin forma. Quizás esas aguas del Génesis son una pista. O tal vez, como decían los gnósticos, había seres superiores antes del Dios que conocemos. No estoy diciendo que la Biblia esté mal, ¿eh? Solo que hay otras formas de verlo. Tal vez la creación no fue sacar algo de la nada, sino ordenar algo que ya estaba ahí, de alguna forma. Al final, es un misterio. Pero es un misterio fascinante, ¿no crees? Nos hace pensar que el universo es mucho más grande y extraño de lo que imaginamos. Y que el principio de todo, bueno, quizás no fue tan principio después de todo. Es como para seguir pensando, ¿verdad? Oye, ¿y si te pregunto quién estaba antes de Adán? Seguro me dices que nadie, ¿no?
Que Adán fue el primer hombre y ya. Pero, ¿sabes qué? Hay historias que te harán volar la cabeza. Para empezar, hablemos de Lilith. ¿Te suena? Resulta que, según algunas tradiciones judías antiguas, Adán tuvo una primera esposa antes de Eva. Se llamaba Lilith, y la cosa no acabó bien. Dicen que Lilith no quería ser menos que Adán. Ella quería igualdad, y como no la consiguió, se largó del Edén. Así, tal cual. Imagínate las implicaciones. Si Lilith existió, entonces la historia de Adán y Eva no es el absoluto comienzo de la humanidad. Y hay más. Si te vas a textos antiguos, como los gnósticos, unos tipos con ideas muy raras sobre la religión, y los sumerios, una civilización superantigua, encuentras pistas de que había gente antes de Adán. Los gnósticos, por ejemplo, veían a Adán como un personaje relativamente nuevo en una historia mucho más grande y cósmica. Pero espera, que se pone mejor. Hay quienes hablan de seres de luz preadámicos. Imagínate seres humanos, pero no como nosotros, de carne y hueso. Eran como seres espirituales, superavanzados, que vivían en una especie de dimensión superior, sin las limitaciones del cuerpo. Como si fueran ángeles, pero humanos. Y claro, no podemos ignorar la ciencia. Los arqueólogos han encontrado huesos de seres parecidos a humanos, que son mucho más antiguos de lo que se supone que es Adán. Esto ha llevado a algunos a hablar de los preadamitas. La idea no es nueva, viene de hace siglos. Un tipo llamado Isaac Lapeyrere, en el siglo XVII, ya decía que Adán no fue el único hombre creado, sino el primero de una línea especial, el padre de los judíos, por decirlo así. Pero que, antes de él, ya había gente por todo el mundo. ¿Y qué tal esto? En el Islam, se habla de los jin. No son humanos, sino seres hechos de fuego sin humo, que vivieron en la tierra mucho antes que nosotros. Tenían su propia sociedad, sus ciudades, todo. Pero, según cuentan, se volvieron caóticos y se rebelaron contra Dios, y por eso fueron castigados. Y para rematar, están los que creen en la teoría de los antiguos astronautas. Sí, esos que dicen que los extraterrestres nos visitaron hace miles de años y tuvieron algo que ver con nuestro origen. Ellos mencionan a los Anunnaki, unos dioses de los sumerios que, supuestamente, bajaron del cielo y crearon a los humanos para que les trabajaran en las minas de oro. Así que, como ves, la pregunta de ¿quién estaba antes de Adán? No tiene una respuesta sencilla. No es solo nadie. Hay historias de una primera mujer rebelde, de seres espirituales, de gente que ya estaba aquí antes de Adán según la ciencia, de seres de fuego y hasta de extraterrestres. Es un tema para volverse loco, pero súper interesante. Te deja pensando que la historia que nos han contado, quizás, es solo una pequeña parte de algo mucho más grande y misterioso. Sigamos con esta charla, que se está poniendo buena. Ya hablamos de qué o quiénes podrían haber existido antes de la creación o antes de Adán, pero ¿y el tiempo? ¿Qué onda con el tiempo antes de que todo empezara? Es otra de esas preguntas que te hacen explotar la cabeza. Normalmente, pensamos en el tiempo como algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Como un río que fluye sin parar, desde el infinito pasado hasta el infinito futuro. Pero, ¿y si el tiempo mismo fuera parte de la creación? ¿Y si empezó a existir cuando Dios creó el universo? Hay una idea que dice que el tiempo no es algo objetivo que existe por sí solo, sino que es algo que necesita de un observador. Es decir, que el tiempo solo existe si hay alguien o algo que lo experimenta. Antes de la creación, no había nadie para percibir nada, ¿cierto? Entonces, ¿existía el tiempo? Es una pregunta súper filosófica. Y no solo es cosa de religión o filosofía. La ciencia también se ha metido en este rollo. Hay conceptos como el kalpa en algunas filosofías orientales,
que habla de ciclos de tiempo eternos que empiezan y terminan y vuelven a empezar por siempre. Luego están las teorías del multiverso. ¿Has oído hablar de ellas? Imagínate que no hay solo un universo, sino muchísimos, cada uno con sus propias leyes físicas y quizás con su propia forma de experimentar el tiempo o incluso sin tiempo. Y ni hablar de la mecánica cuántica, que es la física de lo súper pequeño. Ahí las cosas se ponen raras. Resulta que, a nivel cuántico, el observador afecta lo que observa. Y el tiempo, bueno, el tiempo puede ser muy diferente a como lo percibimos nosotros. Un físico llamado Carlo Rovelli dice que, a nivel cuántico, el tiempo no es una línea recta, sino algo más fluido, como, no sé, como una red. Y antes que él, un filósofo griego llamado Parménides ya decía que el tiempo era una especie de ilusión. Entonces, la pregunta de qué había antes de la creación, en términos de tiempo, es súper compleja. Quizás no había antes, porque el tiempo mismo no existía. O quizás había un tipo de tiempo totalmente diferente al que conocemos. O quizás, como dicen algunas teorías, hay ciclos de tiempo infinitos o universos paralelos donde el tiempo funciona de otra manera. ¿Quién sabe? Es uno de esos misterios que nos hacen darnos cuenta de lo poquito que sabemos sobre el universo y la realidad. Nos deja pensando, ¿verdad? Vamos a darle otra vuelta a la historia de Adán y Eva, porque hay cosas ahí que no cuadran del todo. Hablemos de la famosa manzana, o mejor dicho, el fruto prohibido. Siempre nos han dicho que ese fruto representaba la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? Pero, ¿y si fuera algo más? Algunos creen que ese fruto simboliza el conocimiento en un sentido mucho más amplio. No solo saber qué está bien y qué está mal, sino entender cómo funciona el universo. Como si fuera el secreto de todo. Piensa en esto, cuando Adán y Eva comen del fruto, no se mueren al instante, como les había dicho Dios. Lo que pasa es que se les abren los ojos. ¿Se dan cuenta de que están desnudos? ¿Sienten vergüenza? Se vuelven conscientes de sí mismos y de su lugar en el mundo. Adquieren una conciencia que antes no tenían, una conciencia que los hace diferentes a los animales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ese tipo de conocimiento sería peligroso? ¿Por qué Dios no querría que lo tuvieran? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay quienes ven a la serpiente no como el malo de la película, sino como una especie de libertador. Como si la serpiente les estuviera dando a Adán y Eva la oportunidad de saber, de entender, algo que Dios les estaba ocultando a propósito. Y esta idea no es solo de la Biblia. En muchas culturas antiguas hay historias parecidas. Por ejemplo, en la mitología griega está Prometeo, que les roba el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y lo castigan por eso. O en las historias sumerias, se habla de los Anunnaki, esos supuestos dioses extraterrestres, y de un dios llamado Enki, que, según algunas interpretaciones, quería darle conocimiento a la humanidad, pero otros dioses no. Entonces, volviendo a Adán y Eva, ¿y si la prohibición de comer del fruto no era para protegerlos, sino para controlarlos? ¿Y si lo que Dios, o quien fuera, no quería era que los humanos tuvieran acceso a cierto tipo de conocimiento? Es una pregunta que da para mucho. ¿Qué tipo de conocimiento sería tan poderoso como para ser prohibido? ¿Qué secretos nos han ocultado a lo largo de la historia? ¿Y por qué tantas historias antiguas hablan de dioses o seres superiores que no querían que los humanos supiéramos ciertas cosas? Suena como si, a lo largo de la historia, hubiera habido un intento deliberado de controlar lo que podemos aprender. ¿No te parece? Es como para pensar que quizás hay mucho más detrás de la historia de Adán y Eva de lo que nos han contado. Sigamos dándole vueltas a la idea de la creación, porque hay un tema que se repite mucho y es clave, el caos. Fíjate que, tanto en la Biblia como en otras historias antiguas, la creación no empieza con todo bonito y ordenado. Al contrario,
Empieza con un desmadre total. En el Génesis, por ejemplo, se habla de esas aguas que ya mencionamos. ¿Recuerdas? Esas aguas representan el caos primordial. Y lo interesante es que Dios no destruye ese caos. Lo que hace es controlarlo, dominarlo. Es como si lo empujara a los rincones, lo encerrara en los mares y océanos. Pero el caos sigue ahí, latente. Y no es solo al principio. A lo largo de la Biblia, el agua, y en especial el agua caótica, aparece una y otra vez. Piensa en el diluvio universal, es el caos acuático desatándose de nuevo. O cuando Moisés divide el Mar Rojo, es Dios mostrando su poder sobre ese caos. ¿Por qué será que el agua, en tantas historias, simboliza el caos? Es algo para pensar. Pero la cosa no se queda en la Biblia. En muchas culturas antiguas, la creación es vista, no como un acto de magia donde todo aparece perfecto, sino como una batalla. Una lucha cósmica entre fuerzas opuestas. Ya te hablé del Enuma Elish babilónico, donde Marduk tiene que derrotar a Tiamat, el caos, para crear el mundo. Es como si el orden tuviera que conquistarse, no simplemente aparecer. Y si lo piensas, eso tiene sentido. Mira a tu alrededor, el mundo no es un lugar perfecto y ordenado, ¿verdad? Hay desastres naturales, guerras, enfermedades, crisis. Es como si ese caos primordial nunca se hubiera ido del todo. Como si estuviera siempre ahí, amenazando con volver. Entonces, la historia de la creación, vista así, no es solo un cuento de cómo Dios hizo todo de la nada. Es una historia sobre cómo el orden se impuso sobre el caos, pero de una forma, temporal, incompleta, como si la lucha entre el orden y el caos fuera algo constante, algo que sigue ocurriendo en el mundo, y quizás, dentro de nosotros mismos. Es una forma muy diferente de ver las cosas, ¿no crees? Ahora, prepárate porque vamos a entrar en un terreno, digamos, controversial. Hablemos del demiurgo. Es una palabra que te va a sonar a chino, pero te lo voy a explicar fácil. La pregunta clave es, ¿el Dios de la Biblia, Yahvé, es realmente el Dios supremo, el creador absoluto de todo? Para muchos, la respuesta es un sí rotundo. Pero, hay otras tradiciones, otros textos, que dicen que no. Según estas ideas, Yahvé no sería el jefe máximo, sino una especie de creador de segunda. Un demiurgo. La palabra viene del griego y significa algo así como artesano o constructor. En la filosofía de Platón, por ejemplo, el demiurgo es quien forma el mundo material. Pero ojo, no lo crea de la nada. Lo forma a partir de un caos que ya existía. ¿Te suena? Y el mundo que crea el demiurgo no es perfecto. Es un mundo con problemas, con sufrimiento, con limitaciones. Ahora, los gnósticos, ¿recuerdas? Esos grupos con ideas raras, tomaron esta idea del demiurgo y la aplicaron a Yahvé. Para ellos, el Dios verdadero, el Supremo, está más allá de nuestro mundo. Es como un ser de pura luz, de pura felicidad. Y Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, sería este demiurgo, un ser inferior que creó el mundo material, un mundo lleno de dolor y de cosas malas. Lo más fuerte es que, según los gnósticos, el demiurgo, Yahvé, no sabe que no es el Dios supremo. Se cree el mero mero, pero en realidad hay algo más allá de él. ¿Ves por dónde va la cosa? Es una visión dualista de la creación. No es un solo Dios creando todo perfecto. Son dos fuerzas, un Dios superior, perfecto, y un demiurgo inferior que crea un mundo imperfecto. Y esta idea de un mundo material como algo menos que lo espiritual, no es solo de los gnósticos. En el hinduismo y el budismo, por ejemplo, se habla de Maya, que es como una ilusión, una especie de velo que nos impide ver la realidad verdadera, que es espiritual. ¿Y por qué es importante todo esto del demiurgo? Bueno, porque toca un tema súper delicado, el problema del mal.
Si Dios es todopoderoso y todo amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? La idea del demiurgo es una forma de responder a esa pregunta. El mundo es imperfecto porque lo creó un ser imperfecto, no el Dios supremo. Es una idea que choca con la visión tradicional, claro. Pero nos hace pensar que, quizás, la historia de la creación es mucho más compleja de lo que nos han contado, y que la pregunta de quién es realmente Dios, bueno, quizás no tenga una respuesta tan fácil. Para entender bien todo este rollo de la creación, el demiurgo y las diferentes interpretaciones, tenemos que hablar del Antiguo Testamento. Es como el libro base, el fundamento de todo, tanto para judíos como para cristianos. El Antiguo Testamento es, básicamente, una colección de libros que cuentan la historia de la relación entre Dios y la humanidad, desde el mismísimo principio hasta unos siglos antes de que naciera Jesús. Hay de todo: historias épicas, leyes, profecías, poemas. Los temas principales son la creación, obviamente, el pecado, cuando las cosas se tuercen, la redención, como Dios busca arreglar las cosas, y el pacto, los acuerdos entre Dios y su pueblo. Vamos por partes, como en una serie. Capítulo 1. La creación. Aquí es donde entra el Génesis, que ya hemos comentado bastante. Dios crea todo en 6 días, pone orden en el caos, y al final, crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva, a su imagen y semejanza. Los pone en el jardín del Edén, un paraíso, y les dice que pueden comer de todo, menos de un árbol en particular, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Capítulo 2. La caída. Aquí es donde entra la serpiente, que convence a Eva de comer del fruto prohibido. Eva convence a Adán, y ¡boom! Se dan cuenta de que están desnudos, sienten vergüenza, y Dios los castiga. Los expulsa del Edén, y a partir de ahí, la vida se vuelve dura, sufrimiento, trabajo, muerte. Pero ojo, la caída no es el final. Es el principio de la historia de la redención, de cómo Dios va a buscar la forma de arreglar el desastre. Capítulo 3. Caín y Abel. Los primeros hijos de Adán y Eva. Caín, celoso de Abel, lo mata. Primer asesinato de la historia. Aquí ya vemos cómo el pecado se va extendiendo y complicando las cosas. Capítulo 4. El diluvio. La humanidad se vuelve súper mala, y Dios decide resetear el mundo con un diluvio gigante. Solo se salvan Noé, su familia, y un montón de animales en un arca. Después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé, promete no volver a destruir el mundo con agua, y el arco iris es la señal de ese pacto. Capítulo 5. La Torre de Babel. La gente se une para construir una torre que llegue al cielo, como para desafiar a Dios. A Dios no le gusta la idea, y para evitarlo, confunde sus lenguas. Así, según la historia, nacen los diferentes idiomas y la gente se dispersa por toda la tierra. Capítulo 6. Abraham. Aquí empieza la historia del pueblo de Israel. Dios llama a Abraham, un tipo común y corriente, y le hace una promesa increíble, que de él saldrá una gran nación, y que a través de él, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Dios le pide que se vaya de su tierra, y Abraham obedece. Luego viene la prueba de fe máxima. Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, y Abraham, aunque le duele, está dispuesto a hacerlo. Al final, Dios lo detiene, pero queda claro que Abraham es un hombre de fe. Capítulo 7. Jacob. Nieto de Abraham. Un tipo un poco tramposo, que le roba la bendición a su hermano Esaú. Pero luego tiene un encuentro con Dios, lucha con un ángel, y Dios le cambia el nombre a Israel. De él saldrán las 12 tribus de Israel. Capítulo 8. José. Uno de los hijos de Jacob. Sus hermanos, celosos, lo venden como esclavo a Egipto. Pero José, gracias a su don para interpretar sueños, termina siendo un hombre superpoderoso en Egipto. Al final, perdona a sus hermanos y salva a su familia de una hambruna. Capítulo 9.
Moisés y el Éxodo. La historia más épica. Los israelitas son esclavos en Egipto, y Dios llama a Moisés para que los libere. Moisés se enfrenta al faraón, Dios envía 10 plagas terribles a Egipto, y al final, los israelitas escapan. Cruzan el Mar Rojo, que se abre para ellos. En el monte Sinaí, Dios le da a Moisés los 10 mandamientos y establece una alianza con el pueblo de Israel. Capítulo 10. Josué y la conquista. Después de vagar 40 años por el desierto, los israelitas, liderados por Josué, conquistan la tierra prometida, Canaán. La tierra se reparte entre las 12 tribus. Capítulo 11. Los jueces. Una época de caos. Los israelitas se olvidan de Dios, caen en la idolatría, son oprimidos por otros pueblos, y Dios levanta jueces, líderes que los liberan. Es un ciclo que se repite una y otra vez. Entre los jueces más famosos están Débora, Gedeón y Sansón. Y al final, Samuel, el último juez y profeta, que unge a los primeros reyes de Israel. Y ahí lo dejamos, porque si no, esto se hace eterno. Pero como ves, el Antiguo Testamento es una historia llena de drama, de personajes complejos, de promesas, de fracasos, y sobre todo, de la relación entre Dios y la humanidad. Y es la base para entender todo lo que viene después, incluyendo el Nuevo Testamento y la figura de Jesús. Es un libro, o mejor dicho una colección de libros, que ha influido en la cultura, la religión, y la forma de pensar de millones de personas a lo largo de la historia.